Bueno, continuamos. A continuación, el doctor José Alar nos hablará de su presentación denominada Modelo Estructural de Sinclinales de Inversión Tectónica Positiva. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, la idea de esta presentación entonces es mostrar un tipo de estructura poco tradicional para lo que son los modelos de inversión tectónica, que son justamente los sinclinales, ¿sí? Es una idea que lo venimos trabajando mentalmente hace bastante, pero bueno, recién el año pasado, en otro contexto de una campaña con gente de afuera, pudimos sacar algunos datos como para empezar a darle forma concreta, ¿sí? Este es un poco la hoja de ruta, ¿sí?, tradicional en cada presentación. Como la charla está direccionada a alumnos, vamos a remarcar algunas cosas de conceptos básicos de inversión tectónica. Después vamos a ver la distribución espacial de las localidades de estudio. Y después vamos a ver el modelo geométrico cinemático que está actualmente en construcción y cuáles serían el impacto para los modelos estructurales en términos generales. Con respecto a los modelos de inversión tectónica o de contracción en términos generales, ¿sí? Estos son dibujos adaptados de geoestructuralista Williams, que ya tienen sus años, pero son muy interesantes. A la izquierda lo que ven es una estructura contraccional, ya sea una falla inversa o un corrimiento. La única diferencia es el ángulo de inclinación de la falla, en donde la deformación frágil se combina con una deformación dúctil, que es el pliegue, ¿sí? Este dibujito es parecido, sin embargo, si ustedes miran la parte inferior del pliegue, tiene un engrosamiento de los estratos amarillos que implican un estadio previo de la falla, ¿sí? Es decir, lo que se conoce como la fase de sin rift o sin extensional, ¿sí? Entonces, un poco, si ustedes se fijan, esto implicaría, digamos, este escenario implicaría que la estructura está recizallada, es decir, que tiene al menos dos historias superpuestas. Cuando uno revisa la bibliografía, de esto hay mucho escrito, en general lo que tiene son distintos modelos que varían la geometría de las fallas principales, las fallas antitéticas o sintéticas, en planos lístricos, en planos con flexión de falla, inclusive este modelo relativamente reciente, estructuras en dominó invertidas, y después cosas más complejas, ya sean más nuevas, más viejas, en donde en general lo que hay es un anticlinal que es cortado por estructuras resilladas o estructuras no formadas, es decir, corrimientos nuevos. Y tradicionalmente, si esto es lo que han hecho estructural o histórica lo saben, uno reconoce, ¿sí?, un anticlinal de inversión justamente por una estructura relativamente asimétrica con un limbo frontal abrupto y un limbo dorsal más suave, ¿sí? Entonces, en términos generales, la contracción, sí, está fuerte, de inversión tectónica, está muy validada por anticlinales y los inclinales se han dejado pendientes, entre comillas. Nuestros casos de estudio están distribuidos en la cuenca del Golfo, ¿sí? Uno de los casos de estudio está en la parte, en la cuenca el borde occidental de la cuenca, ¿sí?, en Ferrarotti, y dos están en Cañón Asfalto, ¿sí? Uno es el depocentro de Los Altares y el otro el depocentro Postocino. Acá hay una publicidad que no vamos a abordar en la presentación de hoy. Sí, hay básicamente dos escenarios. Un escenario que dice que en el Cretácico inferior hay una fase de contracción, pero después continúa con una reactivación extensional. Y otro escenario en donde la depositación de estas rocas verdes, ¿sí?, de Cretácicas inferiores, se dan durante compresión. Vamos con el depocentro Ferrarotti, ¿sí? El depocentro Ferrarotti, este es un mapa que publicamos hace algunos años, ¿sí? Este es el basamento de la cuenca, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, al lado del basamento, en esta roca un poco más clara, está cartografiada un sinclinal, ¿sí? La roca de basamento tiene un plegamiento muy de alta frecuencia, ¿sí? Este es el Liásico, esta roca un poco más verdosa es el Paleozoico, es decir, que hay fases de formación superpuestas, pero cuando uno aborda las rocas cretácicas hay una estructura mucho más suave, ¿sí?, regional, de un rumbo más o menos norte-sur, y esta es la nariz del sinclinal, ¿sí?, que es Usanta al sur. Cuando uno evalúa, ¿sí?, el registro sedimentario fluvial, por ejemplo, ¿sí?, uno generalmente utiliza las direcciones de transporte no solamente para ver las áreas de proveniencia, sino para ver la sedimentación, si es simultánea o previa a la deformación. Acá simplemente les quería mencionar, ¿sí?, que en la bibliografía las pendientes originales fluviales son muy bajas, ¿sí? Entonces, independientemente de la dirección de transporte, generalmente uno ve la fase deformada de las rocas. Acá, fíjense que el pretectónico, ¿sí?, queda evidenciado porque la dirección de transporte es opuesta al flanco del pliegue, es decir, que esa contrapendiente si fuera sistectónica. En ese contexto, sí, nosotros hicimos un análisis de superficie,
Cada uno de estos son vectores individuales de cuerpos fluviales, y estos son el promedio de los vectores medios. Ustedes se fijan, las direcciones de flujo son hacia el sureste, pero estamos ubicados en el limbo. En este limbo, entonces, el dato no es concluyente con respecto a la edad del plegamiento. Acá simplemente una relación doble de T para que vean la jerarquía de los cuerpos analizados y su importancia con respecto a la dirección de flujo. Esto lo hicimos hace unos años con YPF. Si ustedes se fijan, esta es una sección sísmica que es transversal o bastante transversal al eje del pliegue, ¿sí? Aunque es 2D y está en papel, uno reconoce la cuña, ¿sí?, de la fase extensional, es decir, la fase previa a la inversión, y en el subsuelo se puede inferir una estructura sinclinal que después se propaga a superficie y es lo que aflora. ¿Sí? O sea que esto está validando la deformación contraccional con el desarrollo de un sinclinal. Con respecto a la cuenca cañón-asfalto, nosotros vamos a estar analizando estas rocas que están acá, que son las rocas que están al lado de los altares, ¿sí? Y este depocentro muy grande que se llama Puesto Silva, que es muy, muy interesante. Con respecto a las rocas que están en los altares, sí, estos son los datos que sacamos en la última campaña, ¿sí?, con la gente que vino de Francia. Si ustedes se fijan, esta zona es súper interesante desde el punto de vista evolutivo, tanto estructural como estratigráfico. Vamos a focalizarnos en la parte del sinclinal más. Si ustedes se fijan, al lado de unas rocas medio oscuras que son el Jurásico volcánico, en términos generales, hay un sinclinal que está curvado, su traza axial, ¿sí? Y eso es un poco el objetivo de la charla en este espacio, ¿sí? Entonces, acá hay unos datos de paleoflujo, algunos alejados, más próximo está la ruta que va a Trelew, ¿sí? Y estos datos están donde está la estrella amarilla esa. Una cosa interesante que hasta que fuimos nosotros no estaba mencionada en la literatura, es que en este depocentro hay registro de cañón asfalto, que para los que tienen idea de la parte regional, cañón asfalto es la evolución del Sinrif en la cuenca. Independientemente de estas rocas que edad tienen, ¿sí?, esta es una columna, la columna es de bajo apilamiento, sí, de bajo apilamiento con bastante fangos tobáceos, ¿sí? Pero lo que nos vamos a hacer foco es en la dirección de flujo de esta distribución que hay acá en la rosa, ¿sí? Si ustedes se fijan entonces, en esta posición, digamos, nosotros estamos ubicados en este flanco del pie, justo cerca de la traza axial, ¿sí?, y estamos cerca de la nariz, es decir, estamos viendo, esto no mencioné, son sistemas fluviales, bastante jerarquía, no tenemos todavía un análisis arquitectural fino, pero si se fijan, digamos, es un registro que tiene deformación tectónica, ¿sí? Y cuando uno tiene que evaluar si esa deformación controló de manera simultánea o no la depositación de los depósitos fluviales, ¿sí?, los sistemas fluviales le quedan a contrapendiente estructural. Es decir, que nos quedamos con esta opción, digamos, la secuencia adquirió su arquitectura fluvial y después fue deformada. Es decir, que el plegamiento es postsedimentario. Acá tienen el otro depocentro, sí, es un depocentro, este lo conocí en el desarrollo de mi tesis doctoral, está pendiente todavía, ahora está muy difícil el acceso, pero es un lugar súper interesante. Ya vamos a volver, ya voy a volver, ¿sí? Acá, si ustedes se fijan, tiene un límite bastante neto que separa roja, que son cretásicas, de una secuencia que en la parte basal tiene rocas volcánicas, y después son una tendencia general, estrato de grano creciente, ¿sí?, que está vinculado a cañón asfalto superior, es decir, depósitos fluvio-lacustres, ¿sí?, de la cuenca de cañón asfalto depositados durante la etapa de Sinrif Jurásico superior. Esta es una cartografía simplificada, ¿sí? Fíjense, esta es la traza de la falla invertida, y de vuelta, ¿sí?, en el bloque invertido actualmente, lo que se diferencia es un sinclinal usante, en este caso, ¿no?, un poquito más al este. Acá tienen un poco cómo se observan las rocas en afloramiento. Esto es la formación Cerro Barcino, y esto sería el Jurásico volcánico. Este esquemita estructural, entonces, ¿sí?, acá tienen una sección topográfica hecha simplemente con el Google, ¿sí? Lo que se observa es que hay una diferencia de altura. Todos estos depósitos son fluviales, son canales muy, muy bien expuestos, de mucha jerarquía, más de decenas de metros, ¿sí? Son secuencias fluvio-lacustres, programantes, ¿sí? Lo que se observa es que hay un rechazo de exhumación con el sinclinal que supera los 150 metros. Y obviamente también una cosa que se puede observar es que el sinclinal es asimétrico, ¿sí?, con un flanco abrupto hacia la traza de la falla invertida, y por otro lado hay un sector donde aparecen pliegues menores, que al menos por ahora están interpretados como un sistema de Batres, es decir, un sistema de replegamiento contra el bloque rígido.
No lo dije antes, pero esta roca oscura es la roca volcánica y esta roca un poquito más clara es el basamento cristalino, es decir, son granitos. Acá tienen algunos datos de campo, ¿sí? Para que vean cómo se ven las secuencias, ¿sí? Cada uno de estos es un cuerpo fluvial muy bien aflorado de la formación cañón calcáreo, inclusive según Figari. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hay una variación sistemática, las direcciones de inclinación más o menos se mantienen en el limbo abrupto del sinclinal, pero si ustedes se fijan van de depósitos más antiguos a depósitos más modernos, disminuyendo la inclinación, es decir que la secuencia incluye discordancias progresivas, digamos, ¿sí? Ahora, son discordancias progresivas que se interpretan de la fase extensional que actualmente están exhumadas, ¿sí? No discordancias progresivas simultáneas a la compresión. Es decir, que están dando la etapa o la edad de la última fase de extensión. Bueno, vamos a entrar en la discusión, ¿sí? Así queda tiempo para charlar un poco. Cuando uno revisa la bibliografía de anticlinales, hay mucho escrito, ¿sí? Y de sinclinales, al menos lo que yo encontré son estos dos trabajos. Obviamente siempre está Maclay dando vuelta, o algunos de sus discípulos. Maclay es una de las primeras personas que empieza a laburar sistemáticamente con cajas de arena. ¿Sí? Esta es una metodología bastante conocida para los que ya tuvieron estructural. ¿Sí? Y en general, ¿sí? Lo que abordan estos trabajos son sinclinales vinculados a deformación en secuencias que tienen evaporitas, ¿sí? Es decir, que los niveles de despegue están vinculados a evaporitas. Y muchas veces están vinculados a que el sinclinal, por ejemplo, este que está acá, está parcialmente controlado por la fase extensional. Entonces, con esto en la cabeza y obviamente respetando la información de subsuelo y validando también con la información de campo, dijimos, bueno, ¿cómo podemos construir una solución geométrica cinemática, al menos aproximada, para definir los sinclinales que estamos viendo? Y ahí aparece este esquemita, así que obviamente, como puse acá, está en elaboración, está en desarrollo tanto de datos como conceptual, ¿sí? Y o planteamos, en base a la sísmica que les mostré ahí del Epocentro Ferrarotti, una cuña de SINRIF, en donde en general, ¿sí? Todos los modelos de inversión plantean que el levantamiento o la exhumación se da por la falla principal, por el recizallado de la falla principal. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es la forma más simple de generar un sinclinal, digamos, ¿sí? Respetando, al menos parcialmente, la inversión de la falla principal? Bueno, es hacer una flexión de falla, ¿sí? Es hacer una flexión de falla que en verdad genere un quiebre que después propague hacia la cuña SINRIF que se está desplazando por el levantamiento y el desarrollo del sinclinal. La pregunta era, bueno, ¿de dónde puede salir esta falla? ¿Sí? Que acá, por ejemplo, yo en la fase extensional la puse bloqueada porque no tiene un ángulo andersoniano, es decir, no tiene un ángulo favorable para el desplazamiento normal. Entonces, ahora, eso es la fase tensional. En la fase compresiva, esta falla principal, que es la que se invierte, ya sea por la zona de daño, presión de fluido o lo que sea, está menos favorable orientada que esta que originalmente era la bloqueada. ¿Sí? Entonces se termina generando, al menos la propuesta, ¿no? Esto hay que demostrarlo. ¿no? La propuesta es un plano híbrido, ¿sí? En donde tiene el reuso de una estructura menor, no tan chica, digamos, porque en verdad tiene que definir un plano general de inversión, ¿sí? Con una flexión de falla por uso parcial del plano invertido, digamos, ¿sí? Del plano originalmente extensional. Sí, ¿cuál sería el origen de esa falla? Hay muchas opciones. La idea de seguir haciendo la cartografía de campo es empezar a validar estas opciones e incrementar la información. ¿Sí? Por ejemplo, una extensión previa, como pasa en Cañón Asfalto, que haya una fábrica extensional que después se rote, digamos, y se bloquee, ¿sí? Pero que esté heredada de una fase extensional previa a la que está dibujada en este caso, por ejemplo. Que haya trastensión local, digamos, una fase de inversión previa a la inversión que estamos dibujando como invertida en la fase final. Sí, que haya inversión negativa, es decir, que haya una fábrica de un corrimiento que se utiliza como falla extensional independientemente de que no tiene ángulo andersoniano, ¿sí? Es decir, que no utilice la inclinación favorable. Sí, y después la de siempre, sí, la que es bastante difícil de demostrar más allá de que haya coincidencias, es la fábrica de basamento discreto y activa, es decir, una fábrica cristalina, ¿sí? Una fábrica frágil plástica que funcione como debilidad para también generar fallas durante la fase extensional, al menos inicialmente hasta que se bloqueen, que no tengan una orientación andersoniana.
Entonces, como conclusiones, los inclinales de inversión tectónica positiva son estructuras novedosas, ¿sí? Que al menos por ahora, la forma más simple de explicarlas, ¿sí? Esto se podría complejizar mucho más, es a partir de fallas híbridas con planos con flexión de falla, ¿sí? Por utilización de planos previos. ¿Sí? Y esto un término general, ¿sí? Un poco esto está publicado en un volumen especial del EPG de cómo pensamos los geólogos, en especial los estructuralistas, ¿sí? Cómo nos vamos retroalimentando con los modelos, ¿sí? Que en este caso, si uno se restringe a los modelos vinculados a anticlinales de inversión, uno es muy probable que estos inclinales que existan se los atribuya a la fase extensional previa a la inversión. Lo cual es lo primero que hay que descartar, ¿no? Eso se me pasó. ¿Hacia dónde vamos? Obviamente siempre mejorar la cartografía. Fíjense que acá no puse cartografía estructural, sino que puse tectonoestratigráfica, porque en verdad es importante validar con datos estratigráficos las diferencias estructurales. ¿Sí? Elaborar secciones balanceadas, acá lo está haciendo eso Seba, pero no con los inclinales. ¿Sí? Buscar ejemplos de subsuelo, más allá del que apareció en Ferrarotti, ¿sí? Y validar mediante modelos análogos, que quizás sale algo de su instancia de Seba en Francia, y también muy importante validar a partir de modelos numéricos. Bueno, eso es todo. Acá una mención chiquita, esta es la gente que vino, por si alguien el año pasado no lo vio. Este es el jefe de proyecto de Francia, y él es tesista, el jefe de proyecto de Joao, es de Brasil. Estamos interactuando en un proyecto de almacenamiento de dióxido de carbono. ¿Preguntas? ¿Mauro? Bueno, arranco. Muy buena charla, José. Te hago una consulta respecto al modelo nomás, algo que se me ocurrió mientras dabas la charla. El sinclinal no puede ser, creo que lo dijiste después, heredado de la etapa extensional como una especie de arrastre. Sí, eso es lo primero. Lo que pasa es que, bueno, tampoco me podía ir muy por las ramas poniendo modelos de sinclinales de tensión, porque si no, no salimos de los modelos. Eso es lo primero que hay que filtrar. Hay un montón de ejemplos donde te muestran la fase tensional con un sinclinal exhumado. Ahí nosotros en verdad lo empezamos a testear, por un lado por la falta de plegamiento superpuesto, digamos, pero bueno, si el sinclinal hay mucha jerarquía, puede pasar que no se pliegue superpuesto, ¿sí? Pero después con el tema de las direcciones de flujo con respecto a los flancos que te quedan a contrapendiente, digamos. Eso al menos te descarta el crecimiento cinemático de la estructura durante la dirección de flujo. Por eso que cuando pusimos acá las tareas pendientes, la cartografía no es nada más estructural, digamos. Si uno hace una cartografía estructural, llegás a un momento en donde el sinclinal tranquilamente puede ser la fase tensional, que es lo más común, ¿sí? Y que es lo que estos tipos modelan. Y estos tipos modelan la construcción del sinclinal también por una flexión de falla, esto no es un emigrable, pero por una flexión de falla, ¿sí? Pero durante la fase tensional final, digamos. ¿Sí? Eso es lo que hay que descartar, ¿no? Quería consultar, primero me pareció una idea muy interesante, muy novedosa. Lo que sí, hay muchos modelos de sistemas tensionales proponen que hay fallas secundarias hacia el bloque, que después se va propagando y que finalmente queda una estructura mayor que está hacia el bloque de piso. O sea que en realidad hay como modelos conceptuales que ya explican la presencia de esas fallas. Sí, disculpa, no sé si vos me decís la falla que está en el bloque de piso. Claro, sí. O sea, finalmente te queda esa estructura grande, pero tenés otra cuya edad va siendo cada vez más joven hacia el piso. Sí, o sea, la primera solución cinemática, o sea, geométrica que pensamos, la pensamos por ese lado. El tema que en general esas fallas son sintéticas, digamos. Sintéticas a esta, digamos, la flexura también se puede dar por eso, pero también tiene que controlar la fase tensional, digamos. Entonces ahí tendríamos el pliegue de inmersión, pero antes el pliegue extensional, digamos, que son todas estas pliegues anticlinales por flexión de falla que están documentados en los modelos que decís, digamos. O sea que en este sentido, digamos, trasladar la falla de la flexión al bloque de techo, digamos, medio que te independiza de que este plano sea rugoso y te genere un sinclinal o un anticlinal durante la extensión. Y por otro lado, también tenés que tener una distribución, no sé si quedó claro, pero los sinclinales que mostré son sinclinales bastante amplios, te abarcan casi todo el depósito. Entonces vos jugando con esto, lo llevás un poco más allá, le da un poco más de jerarquía o menos jerarquía, y terminás teniendo una rampa, digamos, que te abarque el depocentro completo.
y no te restringís a la falla activa. Pero sí, esto es una idea, digamos, ¿no? Por eso está esto. Muchas gracias por esto.